damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan. San Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Pero debe cumplirse la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pues estos son los últimos tiempos, ya esto es en la última cena que él está haciendo, celebrando la Pascua que nosotros ya habíamos tocado en ese tema, que es muy importante para los judíos. Ellos recuerdan que habían sido liberados de Egipto, ¿no? Por medio de la sangre de ese cordero. Jesús también está celebrando con ellos esta fiesta, ¿no? Esta es la fiesta que Jesús celebraba, esta es la que él instituyó que se hiciese siempre en su nombre. Anteriormente la celebración de la Pascua se hacía recordando la liberación del pueblo de Israel de Egipto por medio de la sangre de ese cordero, a través del poder de Dios. Después de que vino Jesús, él vino y se ofreció como cordero también, pero para liberar a su pueblo. ¿De dónde? Del mundo. Por eso está escrito en Jeremías que el segundo éxodo, el éxodo verdadero, ya no será más de Egipto, sino de todas las naciones. Entonces, para liberarnos también de todas las naciones, Jesucristo vino y se ofreció como cordero. Por eso él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el pecado, la transgresión que su pueblo había tenido por no haber obedecido su palabra. Entonces eso es lo que él estaba instituyendo aquí. Quería que lo hagamos hasta que él venga. Entonces, ¿cómo empieza este capítulo 13? El versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acá dice antes de la fiesta de la Pascua, porque sabemos que Jesucristo celebró un día antes de la Pascua. Esto también se hacía, porque el día de la Pascua, Él iba a hacer la Pascua, Él iba a ser ofrecido como Cordero, exactamente el día 14 de Nisan, ¿no?, que se celebraba la Pascua. Y acá dice que antes de eso, Él, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto es muy importante entender, el amor de Jesús a su pueblo, ¿hasta cuándo era? ¿Hasta cuándo fue? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hoy en día nosotros escuchamos mucho sobre el amor, los que se aman, los que te amo, así, ¿no? Especialmente entre jóvenes y adolescentes o parejas jóvenes. Cuando se conocen recién, ¿no? Imagínense en este tiempo, ¿no? Cuando uno se conoce recién, cuando son jovencitos, hay muchas características para querer decir que yo le amo a esa persona. Porque ya siendo joven, son más atractivos, más, etcétera, etcétera, etcétera. Así uno va a decir, ¿no? Cuando son jóvenes, cómo le amo. Tanto se emocionan por esas cosas, ¿no? Porque por amarle a otro, porque hay muchas cosas que atraen para que le quiera amar. ¿Sí? La simpatía, esas cosas. Pero ¿cuándo es que el amor realmente se va manifestando en su verdadera realidad? ¿Cuándo se va mostrando que realmente lo que ocurrió entre aquellos jóvenes era amor verdadero? ¿Cuándo es? Al final, cuando pasa el tiempo, en los últimos tiempos. Cuando, como se dice, como un dicho, cuando las papas queman, cuando la situación ya es difícil. Es fácil, hay entre jovencitos ahí que cada uno tiene sus padres que les cuida, que les mantiene, te amo, cómo quisiera verte, cómo te extraño. Es fácil, ¿no? Daría todo por ti. Es fácil hablar así. Pero cuando ya tienen responsabilidades, cuando ya llegaron a cierta edad, cuando ya son abuelitos y tienen que cuidarle uno a otro, cuando tienen que atenderle en el hospital, cuando tienen que cuando tienen que cambiarle pañal en algunos casos, ahí recién se nota realmente qué es el amor. Ahí recién se ve realmente qué es el amor. Cuando a pesar de todas las dificultades, uno ha estado con esa persona sin importar nada. Ahí recién se manifiesta lo que es amor. ¿Qué les parece el amor del hombre humano y el amor de Dios? ¿Son iguales o no? Imagínense el amor de Dios hacia su pueblo. ¿Cómo estaba su pueblo? ¿Cómo era su pueblo? ¿Cómo anduvo su pueblo? ¿Qué hizo su pueblo contra él? ¿Cuántas veces le fue rebelde? ¿Cuántas veces tuvo que pasar dificultad? ¿Cuánta vergüenza también el nombre de Dios pasó por causa de su pueblo? Decía en el libro de Ezequiel, mi nombre es avergonzado por causa de vosotros entre las naciones. Pero el amor de Dios terminó para su pueblo, ¿se acabó? No. Por eso está diciendo Jesús, los amó hasta el fin. Nunca dejó de tener esa entrega por ellos, por su pueblo. Ese es el amor verdadero. Cuando una persona llega a entender ese tipo de amor, podrá decir que tiene el amor de Dios en su corazón. Que entiende también lo que significa amor. Mientras eso no sea así, es simplemente emocionalismo nomás. Y muchas veces estas cosas es lo que en el mundo hay. Es por eso, nosotros le amamos muchas veces a la gente cuando nos sirve bien, cuando nos trata bien, cuando nos habla bien, cuando cumple nuestro objetivo. Pero cuando ya no cumple nuestro objetivo, cuando ya no nos habla bien, no nos saluda, no nos mira bien, ya no le amamos, mano. Ya no queremos ni saludarle, ni felicitarle, ni hablarle, ni llamarle, ni nada. No merecen, así sale en nuestro corazón. Surge en nuestro corazón. Imagínense si Dios fuera así con nosotros. Cuando nosotros ya no queremos saber nada, no leemos la Biblia, no venimos a la iglesia, no escuchamos la palabra, no entendemos nada de Dios, y Dios, qué terrible sería nuestra vida. Si realmente algunos dicen, hay que hacer lo que Dios dice, porque la ley dice así, si realmente Dios haría, ¿cómo se puede explicar? Cumpliría
con nosotros, lo que establece la ley, ¿estaríamos todavía aquí nosotros? No, ya no estaríamos acá. Si realmente, voy a cumplir, ahora voy a empezar a cumplir lo que establece mi ley con cada uno de ellos, entonces no estaríamos acá. Entonces hay que pensar cuando nosotros queremos ¿por qué esa persona no vive así? ¿Por qué esa persona no hace lo que Dios dice? ¿Por qué no es así? Hay que pensar si Dios también estaría pensando lo mismo hacia mí. Si Dios también empezaría a ponerme exactamente las reglas, ¿qué pasaría conmigo? Difícil sería. Mi corazón estaría realmente ya destruido. ¿Cuántas veces Dios vio en nosotros egoísmo, vanidad, orgullo, murmuraciones, quejas? Y a pesar de eso nos siguió dando su misericordia. A pesar de eso nos sigue dando su misericordia. Esto es lo que Jesús está mencionando acá. Los amó hasta el fin. Quiero, antes de pasar esto, del libro de Corintios, donde el apóstol Pablo menciona sobre lo que es el amor. Justamente el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 13, habla después del capítulo 12 que está saliendo acerca de los dones espirituales, y después del capítulo 11 que hablaba de la institución que Jesús hizo acerca de recordar su muerte, recordar su sacrificio, recordar que Él amó tanto nuestra vida que se entregó. ¿Qué significa entregarse? Significa amar. Amar significa entregarse del todo. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Y después de eso nos dio regalo, nos dio los dones. El don de que tengamos la vida, por ejemplo. Al entregarse Jesús, al entregar su vida por nosotros, nos ha dado la vida a nosotros. Ese es un don de que nosotros podamos tener. Después que menciona el capítulo 13 del primer libro de Corintios, el versículo 4 voy a leer. Dice, el amor es sufrido. Entendemos que es sufrido, ¿no? Pasa dificultades. Muchas veces aguanta muchas cosas. Es benigno. ¿Qué es benigno? Que no es maligno, dice. Manso. Benigno significa no tiene mal pensamiento hacia otra persona. Nunca está pensando que esta persona no me quiere. Esta persona parece que me odia. No, ellos parece que no me quieren. Ellos parece que me odian. Ustedes conocen ese tipo de personas. Cada rato estaba pensando, no, acá parece que hay un complot contra mí. Acá parece que alguien quiere serrucharme el puesto. Acá parece que alguien me quiere, no sé, alguno quitar el novio, quitar la novia. Cosas así, ¿no? Ustedes cuando van a esos que hablan de magia y poderes, continuamente ¿qué corazón le ponen? Corazón maligno le ponen. Corazón de que hay alguien que está en tu contra. Vos no tenés por si acaso una vecina rubia, muy atractiva. Sí tengo. Te está queriendo sacar tu mano. Y cosas así. O en el trabajo. ¿Sabes qué pasa en el trabajo? Alguien te está queriendo sacar tu puesto. O en el colegio. La profesora no te quiere, por eso a propósito te está poniendo esa nota. Y cosas así. Entonces hace continuamente que mi corazón sea, en vez de benigno, maligno. Solamente piensa mal. Y así mi corazón. Eso es contrario al amor. Entonces el amor es benigno, no piensa mal hacia otras cosas, aunque sea cierto, aunque están pensando mal de mí, pero yo no pienso así. Yo no, aunque fulano están hablando todo, ¿sabes lo que fulano ya dicen de vos? Así, pero yo no pienso así, yo no creo que sea así, hasta que me vengan y me lo digan en la cara. Sigo pensando que son buenos ellos. A uno le llamarían, pero qué ingenuo que es, pero ese es el amor, a eso se le llama el amor, ¿saben? Después, el amor no tiene envidia. Eso ya entendemos qué es. No está pensando por qué él tiene y yo no. ¿Por qué él vive mejor y yo no? ¿Por qué a él no le falta nada y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él tiene suerte y yo no? No está teniendo esas cosas. Al contrario, se alegra de que Dios esté prosperando la vida de otra persona. De que Dios le esté dando la gracia a otra persona. De que esto le está ayudando a otra persona. Está alegre. Eso es el amor. Después, no es jactancioso. ¿Y eso qué es? Mira, debe empezar a celular de coina. Vas a vender celular. No, que ahí debió. No está sobrando. Vení un poco de mí. Más o menos nomás. Así algunas personas sienten ese corazón, ¿no? Mira un poco nuestro heredia. Siempre está queriendo jactarse por algo y haciéndole menos a otro porque tiene alguna cosa superior.
Eso no es el amor. Ahí ya vemos que no hay amor en esa persona. Después, no se envanece, no está continuamente sintiendo especialidad por cualquier cosa que no tiene valor. No está sintiendo, es como lo típico que se dice, cualquier cosa y está sintiendo como algo muy importante. Y eso ya le hace sentir muy bendecido por tomar un vasito de agua. Cosas así. Cada rato está envaneciéndose. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. ¿Qué es irrita? Vamos a primero a irrita, que ninguna irritación le aparece. ¿Qué significaría irrita? ¿Qué es irritar? Hay una persona que cualquier cosa ya se enoja, ya no. No le puede hablar mucho, porque ya hay por encima. Hasta ahí todavía en la Biblia mencionaba que se puede llegar, porque nuestra naturaleza humana, automáticamente cuando alguien le hace algo quiere enojarse, es haciendo así, es automático. Pero el que viene después no guarda rencor, dice. Ese ya es diferente, ¿o no? Porque una cosa es que te hagan enojar y otra cosa es que vos te quede enojado. Eso es diferente. Entonces el que tiene amor de Dios automáticamente se da cuenta, no está bien este corazón que estoy teniendo. No tengo que tener este corazón. A Dios no le gusta que tenga este corazón. Entonces, después de haberse enojado por su naturaleza humana, débil, la palabra le hace meditar. ¿Por qué está teniendo rencor hacia esa persona? ¿Por qué te está enojando? Llamarle y saludarle. Hola fulano, ¿cómo está? Feliz cumpleaños. Feliz día. Feliz sábado. Feliz lunes. Es así, aunque parezca ridículo, qué ridícula que esa persona es. Igual no importa, pero de tu corazón no tiene que quedar ese rencor. Parece medio, ¿cómo se dice? Medio, ¿qué es lo que este pastor nos quiere enseñar? Estoy mostrando lo que Jesús tenía en su corazón hacia sus discípulos, hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y la pregunta va a ser, sí pastor, pero eso es Jesús. Nosotros no somos Jesús. Nosotros somos contrarios a Jesús. ¿Estamos llamados a ser como Jesús o no? Esa es la diferencia. Estamos llamados a actuar como Él. No somos Él, pero para eso Él nos está rescatando. Para eso Él nos sacó de esa inmundicia del mundo, para que sigamos sus pasos, sus pisadas. Así está mencionando la Biblia. Después, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo le está dando más valor al amor hacia todas estas cosas que mencionamos que a las profecías, a la sabiduría, al entendimiento, al conocimiento humano? Porque no va a haber ninguna persona que pueda decir, ya hay pama, ya entiende pama. Y que utilice su sabiduría o su entendimiento para menoscabar o menospreciar a otro. ¿De dónde entendéis, ¿de dónde te burro? ¿Dónde así. Cuando llega a ese punto, esa persona está envanecido, ¿no? Sí, realmente no entendió. Porque la Biblia dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. No estamos nosotros como para comprender todos los misterios de Dios. Pero sí hay una cosa que no debe terminar de nuestra vida y de nuestro corazón: el amor hacia los demás, la entrega hacia los demás. Eso sí no debe acabar, eso debe ser completo. Así está mencionando el apóstol Pablo. Bueno, volvamos a San Juan. San Juan capítulo 13. Bueno, versículo 2, San Juan 13, 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Y se dan cuenta lo que ocurre acá? Estaban cenando, Jesús estaba amándole a ellos, Jesús estaba mencionando a ellos su propósito por el cual vino, estaba diciéndole realmente que yo voy a entregarme por ustedes, voy a dar mi vida por ustedes. Pero mientras una persona, ¿qué estaba haciendo? Su mente, ¿dónde estaba? Su corazón, ¿hacia dónde estaba? Yo, ¿cuánto voy a ganar por entregarle a Jesús? ¿Cuánto dinero me van a dar? ¿En qué estaba pensando Judas? En el dinero, en el mundo, en la necesidad, en las cosas materiales.
¿Por qué el diablo podía meter su corazón de entregarle a Jesús en Judas? Porque el corazón de Judas no estaba enfocado en lo que Jesús estaba hablando. Porque muchos hermanos, a pesar de que vienen, participan, escuchan, Satanás puede engañarle o puede meter su corazón de hacer cosas que no convienen, porque sus corazones no están enfocados en lo que Jesús está hablando. Recuerden que dijo más atrás Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando Jesús hablaba eso, había muchos judíos. Estaban también los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Ellos se sentían ya discípulos. Estaba también Judas ahí. Para Judas también iba esto, ¿no? Cuando le decía, ustedes son hijos de Satanás, para Judas también iba esto. Pero él no se tomó como uno de ellos, ¿no? No, sé discípulo. Yo ya salvo. Este es para los pecadores, este no es para mí. Él estaba ahí entre ellos. Yo soy de los salvos ya. Entonces cuando vos no recibís la palabra seriamente, cuando vos pensás que esto le está hablando al de al lado, o al de atrás, o allá, los que están allá, entonces Satanás ya te observa, ya te marca. Ya. Este es un blanco fácil, muy bien. Este es mi víctima próxima. Ya puso en su corazón, entrégala. Significa, podemos imaginarnos, mientras Jesús estaba hablando, la mente de Judas estaba a otro lado. ¿Sabes? Ese típico que ocurre en muchas personas. Está hablando, uno, su mente está a otro lado. Mañana qué voy a negociar, mañana cuánto voy a vender, cuánto tengo que sacar de esto, cuánto. Está en otra cosa. Su mundo está totalmente en otro lugar. Esa es la víctima de Satanás. Eso es grave, ¿no? El versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y acá hay que atender muy bien, porque esta es la parte que siempre queríamos conocer y que vamos a leer bien atentamente. Ya, yo tengo que ir al Padre. Yo ya he hecho todas las cosas. Ya he establecido tu nombre. He enseñado tu palabra, he mostrado tus milagros, tu gloria ha sido manifestada. Ahora voy al Padre. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. ¿Qué representa para un judío que predica la palabra, que enseña la escritura, que es como un profeta? El manto. A los judíos, ¿qué era el manto? Autoridad, poder, la ley de Dios. Ellos cuando usaban el manto representaban a esta persona tiene la autoridad de la palabra. Por eso los fariseos, ellos andaban con su manto, todo ahí. La diferencia entre Jesús y los fariseos tenían todo el manto así, pero no vivían lo que ese manto representaba. Pero Jesús no solamente tenía el manto, Él vivió lo que el manto representa. Esa es la diferencia. Hoy en día muchas personas también se jactan, ¿no?, de tener el manto o la vestimenta, la apariencia de autoridad. Ustedes ven siempre la persona que tiene autoridad se le distingue por su apariencia, ¿no? En las religiones populares nosotros vemos los que llevan esos uniformes, todo así extravagante, todo así. Esa es autoridad, los gorros más grandes, el uniforme más importante, son autoridad. Jesús también tenía esa autoridad, por eso llevaba el manto. Pero increíble lo que acá está haciendo Jesús. Se está sacando el manto. Pero antes de leer esta parte vamos a mirar el libro de Números. ¿Qué representaba este manto? Números, capítulo 15. ¿Qué es lo que la ley de Dios decía acerca de este manto? Y esto fue lo que entendió esta mujer que tenía esa enfermedad de flujo de sangre cuando vio a Jesús. Esto fue lo que entendió. Por eso ella se acercó a él. Por eso quería tocar el borde del manto. Este manto en hebreo se le llama el talit de los judíos, que es manto de oración. El capítulo 15 del libro de Números, versículo 37, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor
para ponerlos por, ¿qué dice ahí? Obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y el Señor vuestro Dios que os saque de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo el Señor vuestro Dios. Así está escrito. Este manto representaba su autoridad. Y cada vez que le dijo que le mandó que pongan unas franjas azules. Entonces ustedes van a ver si ven entre los judíos, tienen ellos su manto y tienen una franja azul, ¿no? ¿Qué representa? Que siempre tienen que acordarse de cumplir todos mis mandamientos. Acordarse de mis mandamientos, le dice, acordarse de ponerlos por obra, para que no vayan y se prostituyan con los dioses ajenos. Entonces cuando esta mujer veía a Jesús, ¿qué es lo que vio? Este es hombre que tiene la autoridad, que tiene realmente el manto, porque estaba compartiendo con la gente. Y no solamente él estaba en el templo, en el tabernáculo, en el templo sagrado, él estaba ahí caminando con la gente, en el desierto, llevando el manto a la gente que realmente necesitaba, recordando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Esto Dios estaba mostrando. Deuteronomio, vamos a ver otro más. 22, Deuteronomio 22. ¿Qué tenían estos mantos? Deuteronomio 22, 12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Flecos, así. Tiene el manto, las 4 puntas tenían que tener flequitos. Esos flequitos representaban los mandamientos de Dios para los judíos. Cada flequito representaba un mandamiento. Por eso, cuando esta mujer le ve a Jesús, ¿de qué se toma? De la punta de su manto, dice. Entonces, ¿qué es lo que ella está queriendo recibir para ser sanada? De parte de este hombre justo, varón de Dios. Los mandamientos. Que en la Biblia dice que si una persona se aferra, se agarra a los mandamientos, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios vendrá sobre ti. Ella ya había dado su vida con todos los doctores de su tiempo, con los médicos. Significa, representa dioses. Porque en ese tiempo, ¿quiénes serían médicos? Así, tipo brujos, curanderos. ¿Qué habían hecho esto? Le habían quitado todo su dinero. Lo mismo que muchas personas buscan en todas partes para curarse, hasta con médico coape, hasta con médico coape, hasta con doctor coape, pero no le busca a Dios. No busca agarrarse los mandamientos de Dios. No busca agarrarse la palabra de Dios. Eso no busca. Dios le dio a la persona toda la manera para que tenga una vida sana, una vida saludable. Todo mandamiento que Dios ha dado es para nosotros, para nuestra vida, para prolongar nuestra vida, no es para morir. Pero las personas han rechazado los mandamientos de Dios y han seguido lo que el mundo le ha ofrecido y que ha encontrado. Muerte, enfermedades, problemas, dificultades. Eso ha encontrado por no aferrarse a los mandamientos de Dios. Bueno, esto es para entender este punto. Pero ahora lo importante acá es que Jesús, ¿qué está haciendo con su manto, con su autoridad? Se está sacando. Está sacando. Yo me saco mi autoridad ante ustedes. Y agarró una toalla, en pocas palabras, un trapo. Ustedes suelen ver así en los restaurantes, alguien que siempre tiene un trapo. ¿Quién es el que siempre? ¿Y qué hace generalmente con el trapo? ¿Para qué usa? Limpiador. El limpiador siempre está con nosotros limpiando ventanas, limpiando. Jesús se puso en lugar de servidor, siervo. Yo saqué mi autoridad ante ustedes ahora. Yo ahora soy siervo. Y el último siervo. En la cultura judía, cuando uno llega a la casa, cuando unos invitados llegan a la casa, los sirvientes tienen que atender a esos invitados. Y el sirviente más bajo, se puede decir el más insignificante, le dan la tarea de, bueno, vos vas a limpiar los pies de los invitados. Él tiene que hacerlo, porque él es de última categoría. El sirviente, hay sirvientes que preparan la cena, hay sirvientes que recogen la ropa, hay sirvientes que ungen con aceite, y hay sirvientes que tienen que limpiar los pies. ¿Quiénes serían los sirvientes que limpian los pies? Los más bajos, los últimos. Y eso tienen que hacer ahí, tienen que limpiarle. ¿Por qué se limpiaban los pies? Porque ellos andaban con sandalias todo el día y después entraban a la casa para cenar. Ellos cenaban así en alfombra.
Entonces los pies, ¿cómo estarían? Sucios, llenos de tierra, y eso hay que limpiarlo bien. En ese lugar se puso Jesús ante sus discípulos. Y hoy en día nosotros queremos seguirle a Jesús. ¿Y en qué lugar andamos? Grandes posiciones. No, si anda ya pongo la mía. Después de qué hizo Jesús esto, al comenzar su ministerio, al arrancar su ministerio, ahora tengo que empezar de abajo, tengo que ser bajito, cuando ya todo lo había cumplido, cuando ya estaba todo listo. Ahora yo voy a ponerme como siervo ante Él. Es una persona, no, pero yo cuando comencé, sí también, yo comencé lavando baños, comencé lavando esto, barriendo, ahora yo no puedo más hacer esta cosa, yo se haga pastor, man, se haga líder, man, ni que tuyo me haya, po, una vergüenza es. Así es el corazón de muchas personas. Entonces una persona no agarra la escoba porque, por el que me va agarrando, vos escoba, hermano, déjame que haga otro eso, vos hermano ya antiguo, vos hermano lavando los baños, no, esas cosas no, ¿de dónde hay peaje yapona? ¿De hay empleado de nadie? Así es el corazón de los hermanos algunos, del que ya tiene muchos años. El nuevo que haga eso, no el nuevo, el novato. Jesús no tenía ese corazón. Yo voy a sacar, porque, claro, espera, hermano, te di la palabra y cuál esta sabiduría, poder, autoridad. Ay, cuando ya puta. Jesús sacó su autoridad. Ya no tengo autoridad, ahora soy un servidor nomás, soy un siervo. Imagínense, a llegar a la estatura de Cristo. ¿Qué corazón hay que tener? ¿Le parece así los siervos de hoy? Los líderes de hoy que están a ese nivel. Están al nivel de Cristo. ¿Y por qué la gente le respeta tanto? Porque le han idolatrado como Dios, como estatuas, como imagen. Por eso le idolatratan tanto. Ese no era el verdadero maestro de ellos. Bueno, el versículo 4. Se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, un bañadorcito, una palanganita se puede decir, y comenzó a lavar los pies de su discípulo y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Empezó a lavar ahí. Ellos se sorprendían. ¿Qué está haciendo nuestro maestro? Después va a llegar al más humilde de todos. Entonces vino a Simón Pedro, el más humilde de todos, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, le dije, atiendan lo que le respondió Jesús, porque esto es algo que ni nosotros muchas veces entendíamos. Pero como siempre éramos sabios en todas cosas, sí, antes de Pablo, pastor. ¿Qué le dijo Jesús? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y para entender si Pedro entendió después, tendríamos que ir a los escritos de Pedro. ¿A qué es lo que habló Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿De qué habló Pedro? Para entender si entendió después. Para entender qué es lo que Jesús le estaba enseñando a ellos también. Tendríamos que ir, pero vamos a seguir leyendo un poco más. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Era importante que Pedro entendiera lo que Jesús estaba haciendo, para que pueda ser un hombre bienaventurado, para que pueda ser un siervo verdadero. Tienes que entender lo que estoy haciendo. Tienes que comprender esta tarea que te estoy dando. Y para entender si Pedro entendió, vamos a ver algunos escritos de Pedro. Vamos a... Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a ir al contraste de lo que Pedro entendió y cómo vivían los fariseos y otros hermanos. Primera de Pedro. Al principio tampoco Pedro entendía. Recuerdan que Pablo le exhortó grandemente por una cosa que él estaba haciendo, ¿no? Por falta de humildad. El primero de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fíjese lo que dice ahí. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, que dice ahí, ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora Pedro entendió que nosotros estamos llamados luego para sufrir, para pasar dificultades. Dice más: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente. ¿Qué hacía Jesús cuando lo golpeaban, lo maldecían? No respondía de la misma manera. No tenía ese corazón. Estaba sumiso, sujeto a ellos. Yo he venido para ser humillado, para sufrir. Entonces Pedro está entendiendo que así tiene que ser la vida de un cristiano. Al principio él no era así. ¿Recuerdan cuando le agarraron a Jesús? ¿Qué hizo él le cortó? Él no era así. Él era duro, era terrible. Después, ¿qué dice más? Quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanadas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 4, versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Conforme a las palabras de Dios. Si vos vas a hablarle a alguien, no vaya a hablar conforme a tu razón y tu manera. Habla lo que Dios te enseñó, lo que Dios dijo. Después, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra ministro, ¿qué significa? Ministro quiere decir servidor. Sí, ese es ministro. Nosotros, por ejemplo, vamos a nombrar ministros a algunos hermanos. Entonces esos hermanos que ella piensa, yo voy a ser nombrado, vengan acá los ministros. Pero entre ellos le vamos a nombrar a uno, al hermano Fidel. Vos vas a ser Fidel, primer ministro. Ya, primer ministro. El nombre, el título primer ministro, ¿suena o no? ¿Qué significa que él sea el primer ministro? Él tiene que servir más. Él tiene que hacer más servicio. Ministros, cuando yo nombro ministro, bueno, ustedes ahora van a barrer, van a limpiar, van a arreglar estas cosas. Esos son los ministros. ¿Se acuerdan? Cuando los apóstoles nombraron a los evangelistas, a los 7, ellos eran para servir, para hacer las cosas ahí. ¿Y a quién eligieron para servir? A los que no conocían nada, a los que no sabían nada, a los que habían estado con nosotros y eran testigos. No le eligieron a cualquier persona. Entonces la persona que va a servir a otro tiene que ser un corazón bien preparado, bien dispuesto. Porque si tiene un corazón, como para se repasar y no sirve eso. No sirve, no es un ministro. Tiene que tener este corazón. Por eso si alguno ministra, si alguno sirva conforme al poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Su palabra, su escritura. Haga las cosas conforme a lo que Dios estableció y Dios enseñó. Esa es la diferencia hoy en día de los ministros. Hoy en día los ministros que piensan que se les tiene que servir, que ellos tienen que sentarse y ahí todo lo otro corriendo ahí como esclavos. Que los que vienen recién tienen que servir como esclavos porque ellos son nuevos. Yo ya estuve mucho tiempo, yo ya serví mucho. No es así. Dios no explica así. Bueno, capítulo 5. El apóstol Pedro continúa diciendo. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos también representan pastores o ministros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y qué le dice a esos ancianos, a esos ministros, a esos pastores? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar, ¿qué significa? Cuidar, alimentar, tratar bien a los hermanos que están bajo su cuidado. Respétenle, trátenle con cuidado. Así está escrito aquí. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por fuerza, no le vaya a obligar a que te siga. No le vaya a extorsionar. Que utapeme la maldición, la anda peyuyo. Que utapeme la maldición, saque pora. No así. No pensando que yo tengo que hacer bien este trabajo porque me van a pagar bien. Me van a dar bien, voy a tener recompensa. Si yo hago bien las cosas, voy a ir tal parte, voy a ser grande. No es por eso, sino porque realmente tenés en tu corazón el corazón de Cristo. Que amaba a su oveja, que amaba a su pueblo, que dio su vida por su pueblo. Con ese corazón guía a la gente que te toca. Así está diciendo Pedro. ¿Entendió entonces Pedro lo que Jesús quería decirle? Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Después vos también vas a ser un servidor de ellos.
Vas a usar tu vida para servirle a ellos. Ahora no comprendés lo que yo estoy haciendo. Ahí te van a identificar como uno de mis discípulos, como uno de mis alumnos, cuando vean tu corazón, tu servicio hacia las demás personas. Ahora no entiendes lo que hago. Ahora no comprende. Para que no sean como los demás pueblos, como las demás naciones. Vamos a ver San Mateo, un ratito, San Mateo. Lo contrario a lo que Jesús estaba enseñando. San Mateo 23. Lo contrario. ¿Cómo no tienen que ser? San Mateo 23, versículo 5. 23, 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Esto también se está refiriendo a esos mantos que leímos en Números 15, ¿no? Pero la diferencia, ¿cuál es de estas personas? Estas personas, ¿qué hacían? Se presentaban con grandes vestimentas, con grandes mantos de autoridad, pero ellos no vivían esas cosas. Ellos le tiraban encima de las personas. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las sinagogas, las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Este es el objetivo por el cual ellos están sirviendo. Para que la gente le alabe, le pongan el primer asiento, le reciban los primeros lugares y le llamen maestro, maestro, gran maestro. Rabí quiere decir gran maestro, un título superior a cualquier otra persona. Eso es lo que buscan. ¿Será que el servidor de Dios eso tiene que buscar? Que me llamen gran pastor, poderoso pastor. Sí, cuando estas cosas está buscando ya salió de la línea de Jesús. Y no llaméis, pero, versículo 8. Pero vosotros no querráis, dice, que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. El que es mayor de vosotros, ¿qué dice ahí? Sea vuestro siervo, dice. ¿Ustedes quieren ser el mayor entre todos? Sirvan entonces a otros. Sírvanle a los demás. Estén pendientes de los demás. Así está diciendo Jesús. Él es nuestro maestro, es Él nuestro rabí. Nosotros tenemos un solo Padre. A alguien solamente podemos rendirle cuenta. A alguien solamente podemos pedirle, realmente decir que está guiando nuestra vida. Es nuestro verdadero guía. Nuestro Padre que nos creó. Así está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver otro capítulo. San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. Versículo 24. Fíjense lo que dice aquí. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos ya empezaron a discutir quién va a quedar en el primer puesto. Yo. ¿Y Jesús qué le dice? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué significa esto? A muchas personas les gusta ser grande y enseñorearse de esto, y el mundo a eso le llama, ellos son buenos hombres, a los que están ahí como líderes. Qué buen líder tenemos, qué buen líder. Esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es que el líder tiene que enseñorearse de los demás. Esa es la mentalidad del mundo. ¿Recuerdan en el tiempo de profeta Samuel? Él ¿de qué forma le guiaba al pueblo? ¿Cómo le guiaba al pueblo? Él tenía ejército, tenía soldados, tenía palacio, tenía reino. Le guiaba con la palabra. Él guiaba conforme a la palabra de Dios. Él era uno más entre ellos. Él era solamente un vocero de Dios. Pero el pueblo que empezó a pedir, queremos un rey como las naciones. Ellos pensaban que así tenían que ser gobernados. Y bueno, le dio un rey. El rey se va a enseñorear de usted. El rey le va a masacrar. Va a llevar a sus hijos. Va a quitar sus tesoros. Va a cobrarle impuestos. Queremos rey. Y al final así fue. Eso es lo que el mundo busca. Tristemente. El mundo está acostumbrado a eso. Porque el mundo busca un rey para descargarle sus penurias. Y el rey supuestamente le da lo que necesita, pero sacándole todas las cosas. Y así hoy en día la gente también. En la política también se ve lo mismo, en la iglesia también se ve lo mismo. ¿Por qué alguien quiere tener un líder, un pseudo líder, para que pueda darle todas sus responsabilidades? Pastor, ora por mí. Pastor, por favor, te pido esto. Pastor, por favor. Y él no tiene nada que ver con Dios. No, el pastor tiene que ir a ver quién está enfermo. El pastor tiene que preocuparse por la persona. El pastor. Y yo soy un simple... entonces pago mis impuestos y ya está.
Así vive la gente. Yo no tengo nada que ver con Dios, yo no tengo nada que ver con los miembros. El pastor tiene que ser benigno. El pastor no tiene que tener envidia, no tiene que ser jactancioso. Todo el pastor. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Y por eso, al existir la jerarquía, los demás quedan como súbditos nomás. Pero la Biblia no nos llamó a ser jerarcas y súbditos, sino pueblo de real sacerdotes, pueblo santo, nación adquirida. Todos fueron llamados a ser reyes. Así está escrito en la Biblia. Así está. Y vamos a ver qué dice acá. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirveis. El que dirige tiene que verse como que está sirviendo. Ese es el trabajo que más Dios va a tener en cuenta. Vamos a hacer una pregunta. Supongamos que ¿quién es el líder máximo acá en Paraguay? Cartes, ¿no? Supongamos que Cartes se va 30 días de vacaciones a la isla Caimán. Se va 30 días de vacaciones. Si ustedes no están habituados a ver la noticia, ni leer diario, ni solamente se dedican a su trabajo, ¿van a enterarse de que Cartes se fue de vacaciones? No. ¿Le va a afectar en algo a ustedes? ¿Va a afectar en algo a la ciudad? ¿Se va a notar? ¡Ay, no está el presidente! ¿Se va a ver? ¿Se va a ver o no? Pero supongamos que los recolectores de basura deciden 30 días no trabajar, se van de vacaciones, 30 días. Los que recogen todo el día la basura, los que barren la calle, los que limpian el mercado, ¿qué va a pasar? ¿Se van a dar cuenta o no? Frente de sus casas, ¿qué va a haber? Lleno de basura. Entonces, pero aparentemente son funcionarios insignificantes, ¿no? Hago basura un batejante, vamos potía caliente, anda ahí, presidente. ¿Se dan cuenta a quién más se le necesita en la vida? Al que sirve, al que está haciendo esas tareas, al que está limpiando el baño, al que está barriendo el patio, al que está lavando los platos. Ese es el más necesario. Ese es el que se va a notar su falta. Sí, es la verdad. Eso es lo que se le va a notar. Esos trabajadores, por eso siempre los de la tele dicen, nosotros solamente damos la cara, pero hay un montón de gente trabajando ahí, que si ellos no estuvieran, nada de esto podría salir. Tienen razón. Hay un montón de gente ahí cableando, enchufando, ahí metiendo, sacando, cortando, viendo, fijándose, que nadie les conoce. Pero son los que están haciendo que sea un lindo programa, todas las cosas. ¿Quién cree usted que está en el ojo, en el enfoque de Dios? El que está ahí, gran vestido, ahí solamente aparece ahí. Buenas noches, vamos a compartir. Es el que está ahí. Dios está mirando esa vida. Dios está mirando a ese humilde hombre. Desde abajo está sirviendo. Así está escrito en la Biblia. Por eso Jesús se mostró ante ellos. Yo soy así con ustedes. Yo no solamente he venido para ser una autoridad, una religiosidad, un hombre de religión. He venido para trabajar, para mostrar mi mano con ustedes. Y para mostrarles cómo tiene que ser el verdadero servidor de Dios. Por eso Él se sacó su manto y se puso la toalla. Versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes piensan que ahí se van a sentar los que ahora se estaban sentando en las mesas? Los que ahora estaban disfrutando de banquetes son los que van a estar ahí con Jesús. ¿Quiénes dicen que van a estar ahí con Jesús? ¿Quiénes dicen? Los que han pasado mis pruebas, los que han pasado mis tribulaciones, los que han pasado igual que yo. Ellos van a estar en el reino preparado, sentándose conmigo para reinar. Así está escrito en la Biblia. Dios así nos está enseñando. Volvamos a San Juan, a ver si terminamos. Bueno, dice más. Le dijo Simón, Señor, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús con esto está explicando una cosa muy importante. Él, ¿para qué les llamó
a los discípulos? ¿Con qué objetivo nos llamó a nosotros? ¿Para hacernos qué cosa? Reyes y sacerdotes. Existe dos tipos de sacerdocio en la Biblia. ¿Ustedes habían escuchado eso? Dos clases de sacerdocio. Sacerdocio levítico y el otro sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia de estos dos sacerdocios? El sacerdocio levítico solamente podía ser sacerdote y servía ahí en el tabernáculo. El sacerdote según Melquisedec, ¿qué era? Reyes y sacerdotes. Era real y era eterno. Entonces Jesús acá le está consagrando a ellos para ser reyes y sacerdotes, lo que el apóstol Pedro dijo en su carta. Dios nos llamó para hacernos reyes y sacerdotes, pueblo santo. ¿Qué significa? Para reinar y administrar. Reinar y servir. Así está mostrando. Y Él está haciendo la prueba de eso. ¿Qué está haciendo Jesús? Él vino para reinar. ¿Pero cómo vino? Para servir. O sea que el que quiere reinar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir. Porque quiere reinar y no quiere servir, no va a recibir ni un reino. Esa persona, según Jesús, no está limpio. Todavía no está limpio. No es según yo, aunque conste, ¿no? O yo dije. Según Jesús. Aunque no todos dicen. ¿De quién estaba hablando Jesús al decir no todos? De Judas Iscariote. ¿Se acuerdan cuando María le estaba ungiendo a Jesús? ¿Y Judas qué dijo? Este dinero podía ser usado para los pobres, dice. Aparentemente era un buen corazón, ¿no? Ah, mira Judas cómo se interesa en los pobres. Pero la aclaración del libro de San Juan que dice, no es que a él le preocupara a los pobres, sino ¿quién era él? Era ladrón. Faltaba ya la ley ahí porque era ladrón. ¿Y qué hacía él cuando la gente daba para servir a Jesús? Él sustraía eso. Él sacaba para sí y guardaba eso en su corazón. Pero aparentemente él estaba ahí como haciendo una justicia. ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué no se predica bien? ¿Por qué en la iglesia no hacen así? ¿Por qué en la iglesia el pastor no hace luego nada? Porque aparentemente así. Aparentemente justiciero. Dice, ¿no? ¿Por qué no enseña como debe ser? ¿Por qué no hace así? ¿Por qué no tiene interés en las almas? ¿Por qué? Pero al final, ¿realmente se preocupaba por la persona Judas? ¿Se preocupa realmente por la persona? ¿Se interesa por la gente? ¿O era un ladrón? ¿O era un mentiroso? ¿Era un codicioso? Dios está mostrando quién no está limpio. Esta persona no está limpia. Está conmigo, pero no está limpio. Su corazón aparentemente muestra justicia, pero en su corazón hay odio, rencor, envidia, codicia. Por eso solamente busca eso. Atacar, criticar, menospreciar. Pero no busca servir. Sí, las profecías cesarán, dice. En parte profetizamos, en parte conocemos. Pero el amor no cesará, no acabará. El servicio a los demás va a ser la característica que te va a identificar como discípulo de Jesús. Así está escrito. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Después de que lavó todo, hizo el servicio del último siervo, volvió a tomar su manto. Se puso otra vez como autoridad. Así que ya saben lo que quieren esa autoridad alguna vez. ¿Cuál es la característica? Primero, son autoridad. Bueno, ahora voy a demostrar que soy autoridad. Servicio a los demás. Servicio a otra persona. Ese servicio se puede ver en muchas formas. Haciendo una llamada, preguntando por alguien, ¿cómo está hermano? ¿Qué te pasó? Saludando a la familia. En este caso particular, hace poco, falleció un hermano conocido por todos nosotros. Ustedes pueden llamarle a su esposa o visitarle a su esposa. Por eso me gustó mucho lo que hizo hermana Mariela, que fue y le visitó a esa hermana. Ese es nuestro corazón, tiene que ser. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo está la familia? Ese es uno de los servicios que poco a poco nosotros nos hemos ido olvidando. ¿Cómo está tu salud? Preguntar, ¿cómo está hermana? Ir a visitarle. Estoy dando algunos ejemplos nomás. No es que estoy recriminando nada, no, ejemplos nomás. ¿Cómo debería ser el corazón del que quiere servir? Pero no pensar, eso está el pastor. Entonces ese es un corazón correcto. Cada persona tiene que tener su maestro.
tiene su maestro, que es Jesús. Jesús no es solamente mi maestro, es mi maestro no. Yo aprendo de Jesús. No, todos, Él es nuestro maestro, todos somos sus alumnos, sus discípulos. Tenemos que aprender de Él, conocer de Él. ¿Entendéis lo que los he dicho? ¿Entendieron por qué hice esto? ¿Qué dice después? Así que después que hubo lavado, versículo 12, los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís, y bien porque lo soy. Decís bien porque lo sois. Ustedes me llaman a mí maestro, el entendedor, el descifrador de las escrituras, el descifrador de la palabra. Y me dicen Señor, o sea, dueño de sus vidas, y está bien, hacen lo correcto. ¿Y qué dice después? Pues si yo, el Señor, el que lleva el manto, el que lleva la autoridad, el que tiene el control de la palabra, el que le está revelando a usted el misterio de Dios, si yo su Señor, dice ahí, 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ahora, ¿qué significa esto? Ya estamos entrando en qué contexto está hablando Jesús. Si yo vine y les serví a ustedes en lo más bajo, en lo más menospreciado para las personas, como el siervo último, ¿cuál debería ser ustedes, como discípulos míos, su trabajo, su obra? Hacer lo mismo. ¿Por qué ustedes no tienen este corazón? ¿Por qué ustedes no quieren hacer esto? ¿Por qué ustedes no quieren servir? Así Jesús le está hablando. ¿Por qué ustedes quieren ser grandes? Ahí estaba Judas, ¿o no? Judas, ¿con qué propósito le estaba siguiendo a Jesús? Él quería reinar con Jesús. Él quería gobernar con Jesús. Él quería que, como David entró como rey, yo voy a ser como uno de sus ministros, en el sentido de que está ahí en el trono. Él no entendía qué era el llamado que Jesús estaba haciendo, a qué tipo de servicio que Jesús estaba llamando a sus discípulos. Por eso muchos se fueron, por eso muchos no le seguían. Pocos querían seguir el trabajo que los discípulos hicieron. Versículo 15. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así está escrito. Entonces hoy en día se usa como costumbre lavarse los pies. Algunas congregaciones hacen eso como rito. ¿Será que a eso se refería Jesús? Hagan ustedes también. Hermanos, vengan acá. Les voy a lavar los pies. ¿Será que eso quería decir Jesús? Hoy en día cuadra eso. Ustedes vienen ya todos con sus zapatos bien limpios. ¿Cómo voy a yo estar limpiándole los pies? Entonces Dios en este tiempo nos está mostrando cuál sería el servicio que yo puedo hacer a las personas. Preocuparme por ellos, visitarle, pensar cómo está viviendo, qué está haciendo, este hermano cómo anda. Pero estas cosas, no, esto es moralidad. Esto es lo que Jesús está enseñando. Es el corazón que tiene que tener el que realmente recibió el amor de Dios en su vida. Y que hoy en día las iglesias o las denominaciones han cortado. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque hoy en día le han dado énfasis a la estructura, a la denominación. Hoy en día el prójimo es un edificio. Ese es el prójimo. El prójimo es un líder. Ese es el prójimo. A ese es. Entonces nosotros nos dedicamos todo a esa estructura, a engrandecer el nombre de una estructura y a menospreciar a los demás. A tener en poco a los demás. No vale, y verdad. Miren lo que dice acá, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El siervo no es mayor que su señor. ¿Qué significa esto? Muy profundo ya esta palabra. El siervo no es mayor que su señor. ¿Nosotros qué somos? ¿Señor o siervo? Siervo. ¿Somos mayor que nuestro Señor? ¿Pero por qué vivimos mayor que Él? ¿Por qué cosas que Él hizo nosotros no nos animaríamos a hacer? No nos atreveríamos a hacer. ¿Qué corazón lo que estamos sintiendo en nosotros? Seré llave. Si Él no es nuestro Señor, entonces nosotros somos superior a Él. Eso Jesús nos está enseñando. ¿Por qué ustedes nos animarían a hacer eso? Si Él hizo. ¿Por qué un día no se diría, voy a quitarme mi autoridad? Voy a sacarme todo este talit, todo eso zip, y voy a hacer el servicio de último esclavo. Eso hizo el Señor. ¿Qué dice aquí? Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las
aprendiereis. Así dice, ¿no? Si la conociereis, si la interpretareis, si la... ¿qué podemos usar? ¿Qué otro versículo? Otra palabra. Si la razonareis con los demás, si la enseñareis, hermanos, ella esa ahí la Biblia. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Si la hiciereis, bienaventurados seréis si la hiciereis. Entonces acá no está hablando de ir a enseñarle a otro, ir a exhortarle, ir a mostrarle la fe, ir a explicarle el evangelio, ir a salvar las almas, como nosotros nos sentimos así. Está enseñando cómo tiene que vivir un hijo de Dios verdadero, cómo tiene que mostrar que realmente su maestro es Jesús. Y eso va a hacer que gane el corazón de esa persona. Pablo así ganó el corazón de muchos, siendo una persona preparada en la Escritura, siendo una persona erudita, más que todos los apóstoles. Pero él más servicio hizo que los demás. Trabajaba con ellos, cargaba con ellos, llevaba con ellos, limpiaba con ellos, y mientras trabajaba, él predicaba. Así es la vida de él. Eso Dios nos está mostrando. Versículo 18, y esto sí es terrible. ¿Qué dice el 18? No hablo de todos vosotros. No se preocupen entonces, todos ustedes acá. Jesús no le está hablando a todos. Ay, menos mal. ¿Está bien? No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he escogido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. A pesar de que yo le estoy diciendo esto, Jesús está diciendo, ¿no? Hay aquí personas que me va a traicionar, se va a oponer a mi enseñanza, se va a oponer a mi verdad, se va a oponer a lo que está escrito, va a levantar contra mí su calcañar. ¿A quién se refería? A Judas. Esto él menciona sobre un escrito que mencionó el rey David. La vida del rey David es un ejemplo claro de la vida que tuvo Jesús. Contra David también muchos de sus amigos más fieles se le oponían, le traicionaban, se rebelaban. ¿Se acuerda su general, este famoso general Joab? Era fiel supuestamente a David, pero ¿el qué hace? Le traiciona varias veces. Mata primero a un general que David había hecho pacto con él, era Abner. Él le mata a traición, por un deseo que él tenía, por una rivalidad que él tenía hacia él, porque él quería matarle, y a él no le gustó que David le haya perdonado. Después, ¿a quién le mata? A Absalón, siendo que David le dijo, perdónenle por favor la vida, tengan piedad de él. Pero él, piedad, Villaricota, porque por causa de este perdí yo mi categoría. Porque Absalón, ¿a quién le había puesto como general? A uno que se llamaba Amasa. Entonces por eso Absalón tenía odio Joab tenía odio hacia Absalón. Y al final lo mata, cuando le ve débil, es en una posición indefensa, a traición. ¿Cómo le vas a una persona colgada así, no puede defenderse, que le baje y saque la espada y pelee con él? Así tenía que hacer, pero él aprovecha, mátelo. Eso era Joab. Y después Amasa también lo traiciona, le mata. Y por último también se une en el complot con Adonías para rebelarse contra el rey David. Esta persona, a pesar de esto, David siempre le tuvo misericordia, pero levantó contra él su calcañar. No tenía el corazón de David. Hermano, hay personas que van a estar siempre ahí, pero siempre se van a oponer al maestro. No, yo no voy a aceptar, no aceptamos. Así que esta palabra no va para todos, va para los escogidos, va para los que tienen corazón de recibirle a su maestro. Para ellos va. Entonces no tenemos que quebrantarnos por todos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Jesús, con eso no estamos diciendo, empiece usted, hoy le voy a pillar, hoy le voy a dar de Judas. No vaya a empezar usted ya otra vez a tildar. Porque si empieza a tildar, entonces, ¿quién le estaba ahí? Jesús se levantó, debo Judas de ir traidor, debo Judas ser traicionata, debo no entender, así le dijo. Nada, ni siquiera entendían los discípulos qué estaba pasando ahí. Ellos no comprendieron nada, porque Jesús nunca le acusó a Judas de nada. Hasta el último le daba misericordia. Quiere decir que a pesar de que exista un hermano ultra archi super mega rebelde contra la palabra de Dios, Dios nunca le ha sacado su misericordia. Le sigue dando su misericordia. Pero cuando una persona se va burlando de la palabra, esa persona un día va a llegar a un corazón que se endurezca.
Y aunque se le hable, ya no va a entender más. Eso pasó con Judas. Durante todo el camino que andaba con Jesús, él tomaba en poco esta palabra. Y llegó un día que se endureció. Ya no, mira, hasta este grado, ya la cena final, Jesús está a punto de morir, él todavía está pensando en las 30 piezas de plata. No se le puede abrir su corazón, no puede entender. 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una persona que fue enviado por Jesús, ¿qué característica tiene? Las características que Él está enseñando. Servir, trabajar por los demás, preocuparse por los demás. Esta persona no está recibiendo solamente a esa persona, sino a Jesús y a la par a Dios mismo. Así está escrito en la Biblia. ¿Y qué es lo que Jesús nos trae a nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a nosotros? Su palabra. La bendición está en su palabra. La sanidad está en su palabra. La felicidad, bienaventurado, está en hacer lo que su palabra dice. Así está escrito. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.